Al principio intenté defenderme, pero todo estaba perfectamente organizado para que mi intervención fuera escasa, casi nula. Y solo hoy, este juzgado corrupto había generado el espacio para mis alegatos. Recuerdo cuando llegué esposado y con una capucha que no me permitía ver nada, escuchar al juez recitando despacio, de seguro leyendo desde un libro de hojas finas y empolvadas. Según las normas, según lo que está escrito en el manual de juicios, usted, por el cargo que será condenado y por las evidencias tan contundentes, no tiene derecho a un abogado defensor, solo a un testigo. Además, nada más al tercer día usted podrá presentar el testigo y usar cuidadosamente las pocas palabras que se le permitirán. 3 días desgastantes, agotadores, de imputaciones, señalamientos, acusaciones. Los cargos: despilfarro, gasto de recursos, peculado, malversación de fondos públicos. La condena: despido inmediato y cárcel de por vida. Casi al final del tercer día los guardas llegaron y sin pronunciar palabra me esposaron y prácticamente me arrastraron hasta la sala del juicio. El juez estaba listo, sentado en su trono alto de madera de caoba finamente lustrada, el rostro inexpresivo, adornado de su peluca blanca de rizos largos y antiguos, acompañado de su toga larga y negra, le proporcionaban una apariencia de absoluta severidad. No estamos para perder el tiempo, señor Cuerpo. Ya le ha quedado claro el motivo de la posible condena. Sus oponentes han hablado y hoy solo se le permite defenderse. Hoy debe contar con uno máximo, si nuestra piedad lo concede, 2 declarantes que puedan hablar a su favor, si es que acaso existe. No solo tenía uno a mi favor, contaba con varios testigos, es más, con los mismos encargados de llevar por buen camino la gestión de recursos asignada. Su señoría, dije, no gastaré palabras en decirle lo desconcertado que me siento respecto a las acusaciones de desconocidos que al parecer, en lugar de estar aquí presentes, solo han expuesto sus argumentos con mentiras, sino, además, también ocultos a través de una carta a la que ustedes, sin escuchar antes mi versión, le han dado todo el peso posible, sin poner en duda ni una sola de sus palabras. Y por lo mismo están a punto de condenarme injustamente al aislamiento perpetuo. Tengo un sinnúmero de testigos que muy bien pueden contradecir lo que se ha escrito en esa maléfica carta. No obstante, siendo respetuoso de sus indicaciones, solamente uno de ellos se presentará en el estrado relatando cómo manejamos los recursos. Su nombre es Homeostasis. De inmediato, un murmullo profundo que se movía entre la sorpresa y la admiración surgió en la sala. Muy elegante, sin el menor ápice de duda, ella se levantó de las sillas traseras de la corte y se dirigió con resolución al lugar donde sería interrogada. ¿Quién más que ella para narrar cómo gestionábamos todos los recursos? Su belleza impactó inmediatamente a todo el auditorio. Sus cabellos largos y sedosos esparcían el buen aroma del equilibrio. El rostro limpio, terso y delicado mostraba las señales de la regulación. Su cuerpo esbelto, absolutamente proporcionado, indicaba la finura y precisión de su tarea. Pero lo más impactante eran sus profundos ojos cafés, los cuales brillaban intensamente por la capacidad precisa, quirúrgica, que poseían para detectar las pequeñas modificaciones y restaurar a la perfección el adecuado balance. Saludó al juez con una sonrisa. Fue imposible que él mantuviera la rigidez de su rostro ante el sortilegio de su belleza, y sin que él pudiera controlarse, un amago de sonrisa más parecida a una mueca de dolor se le dibujó en los ángulos secos de su boca. Inmediatamente recobró su postura. Señorita, no estamos en la sala para perder el tiempo con asuntos banales. Usted está en el estrado para que nos cuente de una vez por todas si esta carta es o no verdadera. En ella, si acaso no está enterada, se describe la falta absoluta de control de parte del cuerpo en los procesos en lo que es necesario estar alerta.
Eso precisamente nos llevaría a una enfermedad y nadie, pero nadie quiere que ocurra. Tiene usted el permiso para empezar su testimonio. Después de escucharlo atentamente, se tomó ligeros fragmentos de tiempo para sembrar la expectativa. El corazón de todos los presentes estaba tan acelerado que era posible escuchar sus múltiples latidos retumbar en forma de un estrepitoso coro. Finalmente, posó sus ojos en mí y desde el silencio de la honestidad me hizo entender que todo saldría bien. Su Excelencia, damas y caballeros, ya conocen mi nombre y debo decirles que lo que está escrito en aquella funesta carta son vulgares mentiras. El cuerpo ha depositado con entera confianza en mí la ardua pero satisfactoria tarea de regular permanentemente lo que sucede en el interior de ese reino, lo que acontece en el interior de sí mismo. Nuestro lema es el equilibrio, pero ello no implica un estado estacionario determinado o estático, sino una o varias condiciones que pueden variar, claro, pero manteniéndose en una relativa constancia. La temperatura, la glicemia, el volumen sanguíneo, la sed, la producción de orina y los delicados movimientos del oxígeno y del CO2, donde sea que sean necesarios, son precisamente la mayor prueba de la constancia de nuestro trabajo. ¿O acaso ustedes han sufrido alguna alteración que no les permita estar hoy aquí buscando que alguien ponga el cuello en la guillotina del fraude? Hasta en la enfermedad, estimada señoría, intentamos mantener la regulación y la compensación. Deme un ejemplo más claro. Todos sus corazones tienen la capacidad de responder sin inconveniente a la demanda de oxígeno que los diferentes tejidos requieren. Si están realizando ejercicio o cualquier otra labor que implique mayor demanda de suministros, entonces la frecuencia cardíaca aumenta, consiguiendo sin demora que el gasto cardíaco también lo haga, y asimismo la disponibilidad periférica del oxígeno. Pero eso se consigue precisamente porque hemos logrado constituir un equilibrio perfecto entre lo macro y lo microscópico. Cada latido depende de la actividad eléctrica celular, la cual depende de las correctas concentraciones de aquellos diminutos seres llamados iones. Si perdemos comunicación con el riñón o llega a fallar por circunstancias que se nos escapan, entonces la cantidad de potasio aumentaría, lo que llevaría a un desajuste completo en la excitabilidad cardíaca. Todo se desorganizaría y así ocurriría una arritmia. Al unísono surgió de la boca de todos un grito que mostraba absoluto terror. ¿O qué me pueden decir de sus propios cuerpos? ¿Es posible consumir 1 kilo de comida diaria? Si no estuviéramos pendientes de regular constantemente el consumo y el gasto de lo que se ingiere, cada uno de ustedes podría aumentar 30 kilos por mes, lo que desencadenaría enfermedades metabólicas. Pero no, la mayoría de este auditorio logra mantener el peso entre rangos correctos. De esta manera les pregunto, muy respetada audiencia, ¿acaso alguno de ustedes se ha puesto en la tarea de participar en la tarea de regulación? Ninguno. Al contrario, algunos exageran o comen demasiado, o no hacen actividad física, o la llevan al extremo, o solo se dejan crucificar diariamente por el estrés. Sus excesos o defectos, tanto el cuerpo como yo, los estamos constantemente corrigiendo. Con un tono un poco más suave, más calmado, casi convencido de las palabras de homeostasis, el juez le preguntó: ¿Sería tan amable, señorita, de explicarme cómo lleva la tarea? ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza para semejante labor? Será un gusto. Pero antes, Su Excelencia, debo agregar que aunque los procesos de regulación tienen unos sistemas encargados de organizarlo de manera sistemática, también son descentralizados. Cada órgano puede ejecutar sus propios procedimientos según sus necesidades o las del cuerpo. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes se alimenta, después de un tiempo, la concentración de glucosa aumenta en sangre. Este aumento y la presencia de incretinas estimula el páncreas para la liberación de insulina, la cual va a facilitar el ingreso de la glucosa, por ejemplo, al músculo esquelético y a otros. Ahora, a medida que la glicemia disminuye en sangre, también se aminora la liberación de la insulina.
Todos en la audiencia se llevaron la mano al abdomen, la ubicaron cerca a la región del páncreas. Cuántos arrepentimientos surgieron en ese momento, considerando la cantidad de veces que han forzado al órgano a actuar por sus desmedidas comidas. Respecto a los métodos de regulación, hemos diseñado varios. Entre ellos están retroalimentación negativa, control predictivo y adaptativo, de reinicio y solo en contadas ocasiones la regulación positiva. El rostro del juez había dejado su sombría expresión. La luz era parte de sus ojos y la sonrisa estaba ya bien dibujada. ¿Y cuál de ellos es el más importante? O si usted lo prefiere, señorita, ¿podría exponer brevemente, claro está, cómo funcionan los mecanismos? Así se hará. Y con esto creo que puede demostrar la absoluta inocencia del cuerpo respecto de las mentiras que se estaban plasmando en esa horrible carta. La retroalimentación negativa consiste en un sistema de control que actúa para mantener el nivel de ciertas variables en un rango determinado, posterior a una perturbación. Como es en el caso de muchas situaciones, pero puedo nombrar la glicemia, la regulación de la temperatura corporal y la osmolaridad del plasma. Después de horas y horas de pensar cómo podríamos desarrollarlo, cuerpo y yo dimos con la manera. Para el sistema, necesitábamos de un receptor específico que pudiera sensar el cambio de una variable fisiológica. Mediante el receptor, se tiene que confrontar el cambio con el nivel ideal antes establecido por una especie de comparador o integrador. Si la señal de la modificación no corresponde con el nivel ideal, entonces entra otro sistema a participar, un centro efector que debe generar las acciones pertinentes para corregir la perturbación inicial y así entonces restaurar el nivel ideal. Cuando ustedes consumen grandes cantidades de agua, los receptores del hipotálamo identifican la disminución de la osmolaridad de la sangre. Una vez detectada, se inicia una respuesta que comprende un descenso en la reabsorción de agua por parte de los riñones y así en un incremento en la producción de orina, lo que llevará a que se restablezca el valor ideal de osmolaridad sanguínea. Los murmullos de admiración provocaban que las tablas del juzgado vibraran estrepitosamente. Silencio en la corte. Silencio. Discúlpelos. Son un público que ama los escándalos. Prosiga, por favor. La retroalimentación negativa no es un sistema perfecto. Se requiere de la participación de los otros para compensar las pequeñas variaciones que no se pueden regular por esta vía. El sistema de control predictivo predice con anticipación los cambios de las variables y de esta manera las acciones comienzan antes de la modificación. El reinicio consiste en una modificación de los puntos de control durante la exposición por un periodo corto a un estímulo. Por ejemplo, la retroalimentación negativa permite el control de la presión arterial, pero el reinicio genera la modificación paulatina de los puntos cuando se realiza el ejercicio. El control adaptativo se concentra en los cambios necesarios ante exposiciones a largo plazo. Por ejemplo, la liberación de hormonas tiroideas al estar expuestos a periodos prolongados de frío. Creo que aún falta uno. No lo olvide. Claro que no. La retroalimentación positiva solo se usa para potenciar un proceso muy específico. Cuando el estímulo que lo inicia termina, finaliza también la retroalimentación. Las pequeñas contracciones uterinas ocasionadas sobre su cuello en el trabajo de parto generan un aumento en la secreción de la hormona oxitocina, la cual eleva la excitabilidad y la fuerza de las contracciones, ocasionando una presión suplementaria sobre el cuello del útero, intensificando todo el proceso hasta que finalmente sean lo suficientemente poderosas para permitir el nacimiento. Los aplausos de la gran masa de personas que anteriormente estaban sedientas de mi sangre no se hicieron esperar, y los vítores de admiración retumbaron por toda la sala. Se necesitaron de 2 minutos para callar la turba. Cuando por fin el silencio se depositó, el juez estaba listo para leer la condena. Debo admitir que las palabras de homeostasis han generado un gran jolgorio entre los presentes, incluso en mí. Su elegancia, su elevada inteligencia y el valor que tuvo para estar aquí son elementos claves. Y debo decir que nadie inventaría semejantes explicaciones si éstas no fueran verdad.
Entonces, es mi deber como guía de la ley determinar que la carta es una absoluta mentira. Buscaremos al culpable, a quien intentó mancillar el buen nombre del cuerpo. La carta está firmada solo con una E en mayúscula, pero daremos con el verdadero culpable de la injuria. Cuerpo, puede usted retirarse. Es inocente. Saltos, risas y gritos de jolgorio fueron la respuesta inmediata. Pero a mí solo me importaba que los ojos profundos de homeostasis pudieran verme para concluir con una profunda alegría este pequeño momento de mi historia, hasta que por fin los pude observar. Eran realmente hermosos.